Gusto saludarlo, Andrés. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para toda la audiencia de Atalaya. Decíamos en nuestra introducción a esta entrevista que hay funciones del Estado que en el espectro o en el escenario democrático pueden chocar por sus decisiones que se toman y que tal vez eso es parte de la vida democrática o del equilibrio democrático, pero que esas soluciones o que esos choques deben de resolverse en el propio seno de esa contradicción, de esa propia estructura de un Estado de Derecho y de la vida democrática. Y no atentar contra esa vida institucional, contra esa estructura vigente, que en el caso de la Corte Constitucional se la ha considerado por muchos entendidos en esta materia, incluyendo usted, es una garantía al valor democrático y al Estado de Derecho, sobre lo cual se asienta el comportamiento del tejido social de los ciudadanos a través de un contrato social que está determinado a través de la Constitución política vigente. Buenos días y bienvenido. ¿Frente a qué situación nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué precedente se asentaría en este momento para la vida institucional del país? Bueno, estamos en un momento bastante complejo en términos institucionales. Lo que pasó el día de ayer no tiene precedente alguno, tomando en cuenta que si bien es cierto el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, está reconocido en la Constitución. Los ciudadanos marchan o se pronuncian en contra de la Asamblea Nacional, en contra de el Ejecutivo, Ese es el etcétera. derecho a la resistencia, pero es una herramienta concebida para los ciudadanos, no para el poder. Exactamente, justamente eso es a lo que voy. Ya. Pero nunca antes se había visto que el propio presidente de la República convoque a la gente para ir a reclamar a una misma institución del Estado. Eso lo que genera es desconfianza en las decisiones que pueda determinar determinada institución, como es el caso de la Corte Constitucional. Pero no es que otra cosa hubiera sido que convoque una marcha para ir en contra de esa gente que está en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana, que allá sí hacen algunas travesuras. Usted hubiera podido dirigirse la marcha hacia allá. Por ejemplo, en contra del Consejo de Participación Ciudadana, incluso es más, yo me hubiera ido a la marcha, Usted hubiera ¿ya? marchado con ahí, ¿no? Perfecto. Pero irse en contra de la Corte Constitucional porque no te gustaron las últimas decisiones que adoptó en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. No, No es que se han inventado, no, no. no, no es que la Corte Constitucional porque le dio la gana y ahora es contradictor del gobierno da este tipo de medidas. No, ni tampoco es porque los jueces sean pillos o corruptos. Es que el problema es justamente, es eso, estimado Stalin, que Pero Andrés, entonces, afortunadamente a ver, pero entonces estamos frente a un poder que coopta las funciones del Estado. ¿Por qué no va a la Corte? ¿Por qué no va al Consejo de Participación Ciudadana? Porque muchos dicen que ya lo tiene cooptado, que lo tiene controlado. es que ¿Y ese es por qué no ha justamente, puesto también en las preguntas, como lo dijo inicialmente, la desaparición del Consejo de la Judicatura? Si es ya que lo ese es tiene controlado. justamente el problema, porque claro, como a la Corte Constitucional no se la puede cooptar, no se la puede alinear, claro, en cambio a ella no me gusta, pero en cambio cuando los otros están enfiladitos, bien peinaditos, saben por dónde tiene que ir, en cambio ya no son incómodos, no resultan incómodos para nada. Y aquí más bien lo que demuestra, y como decía por ahí un asambleísta gobernista, la última pata que le falta a la mesa es justamente la Corte Constitucional. Y el problema es que la Corte Constitucional, gracias a su preparación ética, académica, profesional, no se deja cooptar. Y como decimos algunos, es el último resquicio de institucionalidad de nuestro país. Sí, de acuerdo. Y te A ver, quieres ir en contra de ese último resquicio porque te suspendieron las leyes. Pero la culpa no es de la Corte Constitucional. La culpa de la la tiene vigencia la de las mismas. Asamblea Nacional.
La tiene la Asamblea Nacional que no sabe redactar leyes. Pero yo miré un poco más atrás, más allá de la Asamblea Nacional, que hay una ignorancia supina. La culpa o la causa, el origen de esto, es la vigencia de la constitución que tenemos. Entonces hay que atacar estructuralmente el origen del problema. Pero aquí atacamos a efectos, no a causas. Sí, y yo creo que la Constitución de Montecristi tiene sus problemas. Tiene sus graves problemas, principalmente en lo que tiene que ver con la parte orgánica, es decir, donde están las instituciones. En Y en la materia de dogmática derecho, está bien. ¿Usted considera que en lo dogmático está bien? yo creo que la parte dogmática está bien. De hecho, Porque dicen que el progresismo de derecho ha rebasado al constitucionalismo. siempre los derechos tienen que ser progresivos. Claro. Siempre, siempre, no hay punto de discusión. En la progresión de derechos, y solo le pongo un ejemplo, antes no todos los ciudadanos podían votar. Luego, Ujú, ¿qué es lo que pasó? Dijeron que, bueno, solo pueden votar los hombres. Si algunos nos quedaríamos con lo que no debe existir la progresión de derechos, capaz al día de hoy las mujeres no tendrían derecho al voto. ujú. Por eso es Pero la entonces ese progresión de derechos. progresismo tampoco puede ser regresivo. No, pues jamás, ¿Y por jamás. qué le digo esto? Porque si a hoy se pretende ponerle un control de fiscalización y de juicio político a los miembros de la Corte, ¿no es cierto? Ya no puede ser regresivo, pues si antes era así. Se cambió Claro. eso para justamente para lograr una autonomía, una independencia y no un manoseo político Es que ese era justamente el problema que teníamos con la Corte Constitucional o el ex Tribunal Constitucional, de garantías que, constitucionales. Era. que justamente estaba con la línea política de quien tenía el poder de turno. Es Sí, lo que barbaridad. pasaba. Sí, sí, Y si mañana el Tribunal Constitucional actuaba de tal o cual manera, ¿qué pasaba? Juicio político. Y te bajabas a los jueces del Tribunal Constitucional. En cambio, acá la Corte Constitucional está blindada, pues esto no responde solo a una lógica política, como usted dice, para que no se metan para que no exista la mañosería, sino que esto tiene incluso una razón ya técnica y teórica. Y tiene que ver que estamos frente a un Estado constitucional, donde tiene que haber un órgano controlador de la supremacía de la Constitución. El momento que usted permite que ese órgano técnico, judicial, esté bajo la influencia del poder político, prácticamente está desconociendo la esencia misma de un Estado constitucional constitucional de y derecho. volvemos al Estado legal de derecho Ya, donde se imponían las mayorías legislativas. correcto. Ahora veámoslo desde el otro punto de vista. La controversia se origina porque dicen que la Corte Constitucional es omnipotente y un omnipresente y que no tiene control, que nadie la fiscaliza ni la audita. En la práctica, eso es cierto desde su conocimiento, Andrés, o hay unos mecanismos hoy vigentes que puedan determinar por ciertas actuaciones de los miembros de la Corte Constitucional, no, que se los audite o que se los vigile, se los enjuicie. Mire, existe tres mecanismos. Bueno, vamos por el Sí concepto. hay, ¿no? A ver, entonces, Vamos ¿cuál? por el concepto. Todo servidor público tiene que rendir cuentas de las actuaciones que ha tenido. Y es por eso que todo servidor público es susceptible de responsabilidades civiles, administrativas o penales. Primer punto. ¿La Corte Constitucional está exenta de esas responsabilidades? En absoluto. En absoluto. Los propios jueces de la Corte Constitucional pueden tener este tipo de responsabilidades, ya sea porque hayan tomado una mala decisión en el ámbito del manejo de recursos públicos de la institución, administrativas, si supongamos no se hacen a tiempo las declaraciones juramentadas en la Contraloría, o penales, si es que por ahí algún juez es pillo. Eh, ¿Ya? Ahora, existen dos controles específicos para la Corte Constitucional. Uno, que es a la interna de la propia Corte Constitucional.
Si por ella hay un juez que ha violentado la independencia de la Corte, ha cometido algún tipo de infracción en el ámbito del ejercicio de su jurisdicción, los propios jueces de la Corte Constitucional lo pueden cesar en funciones. Mm, Primer punto. Y segundo, exacto. suponiendo que alguno de los jueces de la Corte sea pillo, haya cometido delitos de corrupción, el juez de la Corte Constitucional es susceptible de ser procesado penalmente ante los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, decir que los jueces de la Corte Constitucional tienen corona y que no responden ante nadie es falso. Sí existen los mecanismos. Oh. Ese es el relato que se está construyendo. Por eso quieren poner en la pregunta el control político para los jueces de la Corte Constitucional. Así es, y por eso, porque saben que los jueces de la Corte Constitucional actúan bien, no tienen pecados, en teoría, no han cometido delitos. Claro, si es que no hacen ese tipo de circunstancias, tú no puedes apretarlos con la Contraloría, con la Fiscalía. ¿Por qué es lo que te incomoda? Que no tienes con qué extorsionarlos, por así decirlo. Ah, es Ahora, que tienes el juicio penal por aquí. Mira, alíñate o te reactivamos el proceso penal. Alíñate por acá, danos una sentencia aquí, o si no, lo que va a pasar es que te va a caer la Contraloría. Es ahora, el problema. correcto. En conducta ética del ejercicio del poder del gobernante, en este caso el gobierno de Daniel Noboa, ¿puede el pueblo ecuatoriano tolerar una declaratoria contra la Corte Constitucional de declararlo enemigo del pueblo ecuatoriano y responsabilizarlo por lo que ocurriría posteriormente por este pronunciamiento respecto a que aumente el crimen, aumente el narcotráfico, aumente toda la violencia? La responsabilidad no es imputable a la Corte Constitucional. Y me parece que es un desatino y un despropósito que se le pretenda indalgar a la Corte Constitucional una responsabilidad que ella no tiene. Que no te sorprenda si es que haces unas No, y leyes. además que es una competencia del Estado, el tema de garantizarnos un escenario de paz y de seguridad, pues, ¿no? En ese sentido. Que no te sorprenda que la Corte Constitucional te suspenda las leyes o más adelante te Claro. declare de constitucionalidad si ni siquiera sabes redactar una ley. O sea, los verdaderos enemigos del pueblo ecuatoriano, de los ciudadanos, no son los jueces de la Corte Constitucional. Los verdaderos enemigos del pueblo ecuatoriano son esos asambleístas que lastimosamente no saben leer, no saben hablar, peor legislar. Y por eso es que meten esos artículos por la ventana y a la final tornan en inconstitucional las leyes. Pero Andrés, dígame una cosa. Ustedes, los constitucionalistas, generadores de opinión, análisis de la estructura constitucional, advirtieron con anterioridad en el debate de la Asamblea Nacional y antes, cuando se conocía ya el contenido de estas leyes con carácter económico urgente, que había algunas inconformidades de orden constitucional y que había que corregirlas para evitar justamente que la Corte Constitucional haga la revisión cómo es, y se pronuncie como se ha pronunciado. Nadie hace caso a eso. Sí, pues Prevalece la claro. dictadura del voto, de la mayoría, sin importar las consecuencias a la estructura institucional que esto genera y que ha generado. Así es, así es. Y de hecho varios constitucionalistas, varios abogados, gente que conoce sobre la materia de seguridad, advirtieron de las inconveniencias que tenía y los errores que tenían esas leyes. Y se dijo, vean, ese proyecto de ley tiene estos problemas, el informe para primer debate no está bien hecho, tiene este articulado, etcétera. Corrijan en el segundo debate. Lastimosamente, no corrigieron en el segundo debate. Bueno, presidente de la República, por favor, vete esos textos, Así corrige fue. estos textos. Y a la final, el presidente de la República tampoco vetó, no objetó esos textos. Lo que hizo fue simplemente sancionar tal como estaba. O sea, yo no sé si es un tema de comodidad, desconocimiento o incluso hasta vagancia. O sea, porque parecería que el secretario jurídico de la presidencia hasta le da pereza hacer objeciones o vetos presidenciales.
Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Que en la próxima ley urgente en materia económica tienes que corregir lo que aprobaste en la anterior ley económica. Así ha Y solo ocurrido. vamos con un ejemplo, en lo que tiene que ver con la jubilación de los servidores públicos. En la ley de integridad pública metiste un tema de los servidores públicos y cambiaste los años para que puedan hacer uso de este derecho, ejercicio de este derecho. ¿Y qué es lo que pasó? Que Hubo su aumentaste de corrección. 65 a 70. Por ahí no vetaste, no dijiste absolutamente nada, pero como ya te diste cuenta que esto iba a generar rechazo de la ciudadanía y principalmente de los jubilados, ¿qué es lo que pasa? Que corriges a la semana siguiente ese error de esa ley. ¿Y en dónde la corriges? La corriges, en cambio, en la ley de áreas protegidas. La ley de áreas protegidas que tenía que ver con las Tiene que ver. montañas, con los ríos, con los animalitos. Yo no sé cómo en una ley de áreas protegidas puedes corregir un tema de servidores públicos. Es que ese es el problema, es que no se hacen Eso es las lo que cosas se bien. llama unidad de materia, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y por ahí salen algunos asambleístas diciendo que la unidad de materia solo es cuando se presenta el proyecto de ley. Y una vez que ha No, sido calificado por el CAL ya puedes hacer lo que te da la gana. O sea, eso es no haber pero leído ni siquiera los dictámenes de la Corte, no haber pasado tercer semestre de Derecho. impresionante. Ahora hablemos de otro tema. Frente a lo que ha ocurrido este fin de semana, el día de ayer, fundamentalmente, al inicio de esta semana, y es que tienen que pasar las preguntas que no están en los anexos, lamentablemente, ¿no? Para saber verdaderamente la dimensión y el contenido y alcance de cada pregunta. Algunas de estas preguntas ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros gobiernos que plantearon consulta popular. Si no le gusta lo que ahora va a ocurrir como pronunciamiento en la consulta, también va a llamar a una gran movilización contra la Corte Constitucional y declararlo enemigo de los derechos de participación del pueblo ecuatoriano. Es que eso es el guión que se está armando. Ese es Ese es el el guión, guión. ¿no? Mire, a ver, primero que a mí me parece irresponsable haber dicho que se va a plantear una consulta popular y con esas preguntas sin haber tenido listos los anexos. O sea, primero te pones las medias y después te pones los zapatos. Ya. Porque varias de las cuestiones que se quieren plantear no son por la vía de consulta popular, son por otra vía que tiene que ver con la reforma parcial a la Constitución. Y le pongo tres ejemplos. En lo que tiene que ver con la eliminación de los fondos a los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos. Usted ya estaba planteando una pregunta de consulta popular cuando el trámite ni siquiera se agotaba en la Asamblea Nacional. Perfecto. ¿Cómo podría plantear la pregunta si ni siquiera estaba acabado el debate en la Asamblea Nacional? La semana pasada recién se aprobó esa reforma. Sí. Vamos con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Usted no puede plantear como pregunta de consulta popular. La Corte ya le ha dicho que eso es a través de reforma parcial a la Porque Constitución. eso está dentro de la estructura del Estado, ¿no? Exactamente, y eso necesita dos debates en la Asamblea Nacional. Y Claro. vamos Y con un luego los tercer. anexos no deciden a dónde van las competencias que se le quitaría o dejaría de tener el Consejo de Participación Ciudadana. Es que tampoco hay anexos, no sabemos, Y porque entonces, en el ¿a quién le anexo me van a puede encargar? decir, ¿A dónde va eso? en el anexo, Regresaremos a lo mismo de anteriormente, a la Asamblea para que nombre autoridad y se repartan la torta en cada uno de los espacios institucionales. es que los anexos no dicen nada, porque no hay. Mañana el anexo podría decir que la designación de fiscal, de contralor, de superintendente va a ser directamente por el presidente de la República. Y lo que está sometido solo la Asamblea Nacional es a ratificar la decisión. Capaz. Puede ser regresivo, Andrés, volver a darle las competencias que antes tenía el Congreso antes o era la Asamblea, o no, o tendrá que matizarse de otra manera. Bueno, en respecto de este punto, yo creo que el sistema menos imperfecto es el que hemos tenido históricamente y que lo tienen todos los países que son con un régimen presidencialista republicano. Y es que justamente el presidente de la República envía las ternas y la Asamblea Nacional o el Congreso es el que escoge al enti- al- a la autoridad que va a hacer ejercicio de control.
Es Claro, lo que ha pasado pero eso, históricamente. eso no es ponerle un elemento de politización permanente a estas institucionalidades, porque cuando se cambió el sistema era justamente para evitar la politización, ¿no es cierto?, de la acción y de la gestión de estos organismos. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero, Regresamos a lo mismo, al mismo escenario anterior que cuestionamos y criticamos. pero lo que yo digo es que es el sistema, de todos los sistemas que existen, es el menos imperfecto. Es lo mismo, la democracia con sus imperfecciones es lo mejor que tenemos, ¿no es cierto? Evidentemente. Pero al final deberíamos perfeccionarla, ¿no es cierto? Para evitar que esas debilidades nos afecten. Así es, pero ya hicimos el experimento de Montecristi con el Consejo de Participación Ciudadana, Ya que está ahí. supuestamente méritos de oposición. ¿Y qué es lo que pasó? Un consejo de participación ciudadana que servía como prácticamente una oficina trasera de Carondelet de la Asamblea, donde 7 iluminados en puerta cerrada y entre gallos y medianoche nombraban a las autoridades de control. Por último, en la Asamblea Nacional la vas a hacer de frente. Si va a haber algo de muñequeo, si va a haber algo de negociación, que los propios bloques legislativos se hagan cargo de sus malas decisiones. ¿Sí? Y también del presidente de la República que envía las ternas. Bueno, Que que se lo haga hagan de cargo. frente, a ver, que lo hagan de frente no significa o no justifica meterle la mano a esa institucionalidad, ¿no? Tampoco. Debería haber autonomía, debería haber independencia. Fíjese que en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés, eh, pasamos de extremo a extremo. El último fue el nombramiento por elección popular, por votación a sus miembros, a sus consejeros, para evitar justamente la contaminación y la politización. ¿Y qué es lo que observamos? Que había ligas y partidos enteros dentro de la representación del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, aquí no hay medida que, no, que ajuste, que se ajuste, ¿no? Cada cosa que queremos intentar para cambiar una inconformidad institucional resulta mucho más caro que la propia enfermedad. Así es, así es. Y a la final se cambió incluso como usted señala, la forma de designación de sus consejeros. ¿Y qué es lo que pasó? Voto popular, pero sí, cooptados por los partidos políticos. Y una vez Claro. ya sentados, ¿a quiénes respondían? A los partidos políticos. Por eso usted tiene el caso ligados, que ya sabían a qué respondían, que respondían al correísmo. Hay otros, en cambio, que también responden al gobierno y otros partidos políticos. Otra cosa es que lo hacen de manera tapiñada, que es diferente. Claro. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura, con el juicio a la señora Goyes? Y ahora se quedaron sin ningún, creo, con dos miembros. ¿Cómo actúa? ¿Cómo ejecuta su responsabilidad el Consejo de la Judicatura? El problema es que a la doctora Goyes parece que a algunos les resultaba incómodos porque ella no votó a favor de un tema de la creación de las unidades judiciales especializadas en materia constitucional Así es, y decían que era incumplimiento de funciones, que sí. funcione. Y a la Porque final, dejó sin quórum el día que se iba justamente a aprobar eso. Por eso es el incumplimiento de función. Dejó sin quórum esa reunión donde se iba a aprobar justamente esta conformación de estas estructuras nuevas que se iban a crear, ¿no? y a la final, ¿qué termina? La Corte Constitucional dejando sin efecto lo que en su momento se aprobó, que era crear unos juzgados con con un ámbito jurisdiccional bastante llamativo, porque eso no permitía el acceso a a la justicia a los ciudadanos. Claro. El remedio era peor que la enfermedad, en los términos que lo había planteado Godoy y compañía. Ahora se le plantea el juicio político, ¿no? Y de hecho ya fue la interpelación el día de ayer, pero de lo que estaba revisando, porque Habrán eso los fue votos. hasta altas horas de la noche, no existieron los votos. Necesitaban 103 ciento y votos, pico, creo que. ¿Ah? ciento y pico y llegaron a los 75. Bueno, sí, ayer decíamos que eso no iban a tener la votación, ¿no es cierto? Pero ¿para qué se meten en un juicio político que de antemano está ya previsto, ¿no? De que no iban a tener los votos.